¿Ya lo vio, verdad? No, ya lo oí de varios hermanos y hermanas. No, pero para el próximo. Sí. Hebreos 5. Hebreos 5 y 5 y 6. 5. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Está mi secretario. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Nuevamente estamos con ustedes. Este servidor, Edilfonso Rodríguez, juntamente con la iglesia que se reúne aquí en Edinburgh, en su local, deseándoles lo mejor en su recuperación concerniente a cualquier enfermedad a la cual usted esté recuperándose. Y invitándole para que esté con nosotros cuando ya esté completamente recuperado, que venga y nos visite aquí en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio que ya hemos empezado. Vamos a continuar durante este mes también, porque hay varios pasajes que quiero hacer un estudio de exégesis. Para nosotros quienes quizás no comprendamos qué es la palabra exégesis, quiere decir simplemente que podamos desmenuzar, que podamos estudiar palabra por palabra, frase por frase, los versículos, para que así podamos entender completamente qué es lo que el versículo o el párrafo nos está enseñando. Y claro que se va a necesitar también ciertas reglas hermenéuticas para poder interpretar algunos de estos pasajes que vamos a estar estudiando, porque son pasajes que tienen lenguaje simbólico, figurativo y también lenguaje literal, y es necesario que nosotros entremos a las reglas hermenéuticas para que así podamos entender el significado de esos pasajes. Esto ha sido uno de los problemas de las personas quienes los han enseñado equivocadamente, y ellos han hecho un completo eisegesis del párrafo de los versículos. Esto quiere decir que han llegado a conclusiones erróneas y ellos han puesto su opinión, su conclusión al versículo, aún el versículo no enseñando esa verdad. Y como es lenguaje figurativo, simbólico en ocasiones, ellos entonces vienen a inyectar esa falsedad en los versículos, por lo que vamos a estar mirando un poco concerniente a eso. Pero vuelvo a repetir, ya hemos estudiado algunas opiniones, algunos diagramas concerniente a los premilenialistas, a los postmilenialistas, a los despensionalistas y a aquellos que enseñan sobre la escatología realizada. Estas son personas que han llegado a conclusiones erróneas y este tipo de enseñanza lo podemos ver nosotros en las denominaciones, lo podemos ver nosotros en personas quienes creen en el milenio, ¿verdad? En ciertas cosas que la Biblia no establece, tal y como el rapto. Pues, vamos pues entonces, escatología. Y vamos a entrar a nuestro estudio de exégesis en Mateo capítulo 24 y vamos a ver, bueno, por lo menos Mateo capítulo 1 al 3. No nos vamos a ir muy rápido en estos versículos, ¿verdad?, para no fallar en la enseñanza de esto. Pero hoy en esta tarde quiero hablar sobre una pequeña introducción. A todo esto, porque es necesario que nosotros miremos algunas cosas concernientes antes de entrar al texto de esta ocasión. Primeramente, el fondo histórico. El fondo histórico es muy importante porque nos da a entender quién es el autor, cuál es el propósito
por el cual él lo está escribiendo, será este pasaje, y qué es lo que él quiere alcanzar en lograr por medio de la enseñanza de este pasaje. Y primeramente miramos nosotros que el autor pues viene siendo Mateo. Mateo, como ustedes bien saben, en el capítulo 10 del mismo libro que Mateo escribe, versículo 3, nos da a entender que él era uno de los 12 apóstoles, que Jesucristo escogió al principio. Y este apóstol, Mateo capítulo 10 y versículo 3, cuando uno va a Hechos, capítulo 1, versículo que es 13, nos damos cuenta que ahí en el aposento alto se encontraba ¿quién? Mateo. Esto quiere decir que Mateo estuvo con Jesucristo en toda su duración, ¿verdad?, de su ministerio. Desde el momento que Jesucristo lo escoge, por todos los 3 años de ministerio que Jesucristo vino a llevar a cabo, hasta el momento que Jesucristo fue ascendido hacia el cielo. Mateo capítulo 1, versículo 9 al 11 nos habla de esto. Pero que fue un apóstol que vio muchas cosas. Un apóstol que fue testigo de varias cosas que nosotros miramos en el libro de Mateo. No fue un apóstol que vino a escuchar o a oír, o que vino a hacer un tipo de investigación para que él pudiera escribir su evangelio. Y digo esto porque el evangelio según Lucas, al empezar, nos da a entender que eso es el trabajo que él hizo. Lucas, el médico amado, Colosenses 4:14, y como era una persona profesional, hizo una investigación concerniente a las cosas que él escribe, concerniente al Señor Jesucristo. Bueno, Mateo no tuvo que hacer investigación concerniente a esto, sino que él fue un testigo que anduvo con Jesucristo constantemente para ver las cosas que ocurrieron y las cosas de las cuales él escribe. Segundo, miramos nosotros que este autor viene a escribir su libro más o menos como no hay ninguna fecha exacta concerniente al Evangelio de Mateo, solo que se escribe del 54 al 68 durante el tiempo de Jesucristo. Es lo que siempre se da. Usted lee un comentario concerniente al libro de Mateo y le van a decir, bueno, el libro se escribió alrededor del 54 al 68. Esto quiere decir, ¿verdad?, que fueron casi unos 21 a 35 años después que la iglesia se estableció. Pero Mateo capítulo 24, si usted lo estudia bien, se da cuenta de que está hablando de la fecha de 30 durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que es una fecha muy importante porque fue el año cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio aquí en la tierra. Lucas capítulo 3, versículo 23 nos enseña concerniente a eso. Ahora, yo sé bien que hay una discrepancia concerniente a esto, la cual no voy a meter, solamente la menciono para que usted esté al tanto de todo esto. Hay 2 calendarios, y el calendario Gregorio, ¿verdad?, y el calendario judío, hay 4 años de diferencia. Solo que si uno ve la fecha de 26, equivale a la fecha 30. Yo estoy usando las fechas del calendario gregoriano, ¿verdad? Y esto es la fecha que equivale. ¿Ok? Porque recuerden, nosotros estamos puestos a la fecha del Antiguo Testamento va disminuyendo del 10 al 0 y en la fecha del Nuevo Testamento del 0 al 10. ¿Okay? Y muchos piensan que esto es el nacimiento de Cristo. Bueno, Cristo nació en el año 4, según el calendario, ¿verdad?, el judío, la fecha 4 antes del 0. Solo que hay 4 años de diferencia, y quizás 4 llegan al 26. Por eso digo, son
sobre esto, de estas cosas. Pero no me voy a meter mucho en ese estudio ahorita, llegará otro tiempo cuando estudiaremos de esto. Entonces miramos nosotros que fue escrito el año del 30, en la situación de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, de lo que va a enseñar Jesucristo en Mateo 24. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver. Cuando uno llega ya a hacer un exégesis de los versículos. Miramos nosotros entonces que los capítulos anteriores, por ejemplo, Mateo, del capítulo 21 hasta el 23, considéralos bien, porque estos capítulos del 21 al 23 noten de lo que Jesucristo está hablando. Y si uno le pone atención a todo esto, está apuntando al fin de la dispensación, ¿verdad? De los judíos. El fin de los judíos. Y claro, cuando uno va al Antiguo Testamento, por ejemplo, al libro de Daniel, en Daniel, por ejemplo, capítulo 9, versículo 24 al 27, ahí está hablando el fin de la dispensación de los judíos. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y dice, en los postreros tiempos, uno tiene que tener cuidado al contenido, a la referencia inmediata concerniente al texto, a qué está refiriendo los últimos días. Y hablamos un poco de esto, ¿verdad? Los últimos días del Antiguo Testamento no se refieren a los últimos días de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Los últimos días de 2 Timoteo 3:1 se refiere a nuestro tiempo. Los últimos días del tiempo de Daniel se refieren a los últimos días de la dispensación judaica o de los judíos en fin. Y claro, ¿verdad? Tiene que ver también con el templo, la destrucción del templo en el año 60. Cuando uno lee el Antiguo Testamento se va a encontrar diferentes versículos en donde todo esto ya se estaba profetizando. Por ejemplo, uno de ellos, hay varios, ¿verdad? Pero vamos a mirar uno de ellos. Se encuentra en la primera carta de Reyes, capítulo 9, y versículos 7 y 8. Recuerden que el primer templo, y estamos hablando un poquito de esto, fue constituido por Salomón. Pero no es lo que dice Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, y versículo, bueno, esto es la segunda de Reyes. Alguien lea Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 7 y 8, y pongamos atención a lo que dice aquí. Bueno, hasta el 9. A Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificada en mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué he hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? El 9 también, hermano, por favor. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Noten que aquí está la profecía ya del Antiguo Testamento concerniente a la destrucción de este templo, al fin de la era judaica. Y uno puede decir, bueno, hermano, que no se refiere a la destrucción del rey Nabucodonosor, también tiene aplicación a esto, pero también tiene aplicación al templo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, al
pasajes que podemos leer. Usted puede ir a su concordancia y mirar versículos que corresponden a este mismo párrafo y se da cuenta de que la profecía es también para el tiempo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que miramos nosotros que no solamente una vez fue destruido el templo, sino que varias veces fueron destruidos el templo de Jerusalén, y a consecuencia de lo que está escrito aquí. Déjenme borrar aquí para tener ninguna duda. Ahora vamos al punto, ¿verdad?, B. La destrucción del templo. Miramos nosotros que primeramente en la primera carta de Reyes, capítulo 5 y capítulo 6, ahí Jehová Dios le ayuda a Salomón para que venga a construir este templo. Pero miramos nosotros que los judíos no se sometieron a la voluntad de Dios, sino que se fueron tras falsos dioses, y Salomón fue uno de ellos. Como dice 1 Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 5, las mujeres, las cuales Salomón tomó como sus mujeres, fueron las que lo desviaron del camino de Dios, dice la palabra, que desviaron su corazón de Jehová. Y recuerde que Salomón tuvo bastantes mujeres. Y miramos nosotros entonces que llegó el tiempo, ¿verdad?, cuando el primer templo fue destruido. Y esto vino a ser por medio del rey Nabucodonosor, y en cumplimiento de esta profecía. Solo que miramos nosotros la segunda de Carta de Reyes, capítulo 25, miramos nosotros la segunda carta de Crónicas, capítulo 36, miramos nosotros Jeremías, capítulo 52. Todos estos capítulos hablan de la destrucción del primer templo. Se recuerda que el pueblo de Dios, 1 Reyes, capítulo 12, fue dividido en dos reinos, que es el reino, y déjenme por aquí algo pequeño, ¿verdad?, aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, más al lado, se dividió el reino del norte, que es el reino de Israel, o de Efraín, y el reino del sur, que es el reino de Judá, el reino de David. Este reino fue destruido en el año 721 antes de Cristo por los asirios. Esto lo podemos ver en la segunda carta de Reyes, capítulo 17 y versículos del 1 al 19 o al 18. El 19 ya habla de Judá, pero fue completamente destruido, ¿verdad? Pero luego venimos al reino del sur y miramos nosotros que en el año 587 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor viene de Babilonia y destruye el reino del sur, destruye el templo, destruye todo lo que está aquí, ¿verdad? Y esto lo describe Jeremías, capítulo 25, del 5 en adelante. Todo esto lo miramos nosotros en el Antiguo Testamento, solo que fue la primera vez que el templo se viene a destruir. ¿Okay? Y luego viene Esdras, viene Nehemías, y son profetas de Dios que vienen a estimular al pueblo que regresa de la cautividad. Recuerde que Jeremías dijo que iban a estar solamente por 70 años. Ya vienen a regresar más o menos como en los años 536, porque los 70 años es del año 606 hasta el año 536. Ahí son 70 años, ¿okay?, de los cuales habla la palabra del Señor. Claro que hubo 3 invasiones del rey Nabucodonosor para destruir a Jerusalén. Usted ya sabrá la historia de esto, ¿verdad? 587, 597 y luego 606, que fue la última invasión de Nabucodonosor, que quedó completamente destruida la ciudad de Jerusalén y el templo. A consecuencia de esto, ¿verdad?, Jeremías escribe el libro de Lamentaciones.
El libro de Lamentaciones es lamentando, ¿verdad?, lo que ocurrió. E incluso hay una fiesta de los judíos el día 9 y el día 10 que equivale a nuestro mes julio y agosto, que se celebra, ¿verdad?, esto, y se lee el libro de Lamentaciones todas las noches para, bueno, por lo que pasó en aquel tiempo, ¿verdad? Una fiesta de los judíos que se iban a hacer en su mes. Y miramos nosotros que fue la primera vez que viene a ser destruido el templo del cual Jesucristo ahora está hablando, Mateo capítulo 24. Y luego miramos nosotros que viene la segunda, yo no diría destrucción, pero la segunda ocasión cuando el templo fue desecrado, cuando el templo fue puesto en ruina. Y esto es por Antíoco Epifanio en el año 167 al 64. Estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Epifanio Antíoco, ¿verdad?, el 4, fue el que vino a causar estos problemas en esta fecha, antes de Cristo. Según la historia se dice que él hizo un caldo, ¿verdad?, de res, de marrano, ¿verdad?, y fue y lo puso sobre todo el templo, hizo barbaridades ahí, y luego él rindió culto a su Dios, que es el Dios Su. Es una barbaridad tremenda ahí, ¿ok? Y esto, aunque no lo mencione por nombre, pero lo habla el libro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 8, el versículo 20 y 21. Nota lo que dice en lenguaje simbólico. Daniel, capítulo 8, y versículo 20 y 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Daniel, capítulo 8, versículo 20 y 21 dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Todo eso de ahí empieza. Habla de Alejandro el Grande, habla de todo esto, ¿verdad? E incluso, si acaso uno va a las Biblias que quedan en los libros apócrifos, los cuales no son libros inspirados, la primera y segunda de Macabeo habla de todo esto. Son libros de historia. Yo sé bien que la Biblia católica los tiene, los libros apócrifos. Uno puede leer todo, primera de Macabeo, segunda de Macabeo, y ahí va a encontrar una historia bien concreta concerniente a esto. No son libros inspirados, pero ahí miramos nosotros toda esta historia. Ahí es en donde empieza la revolución de los judíos. Juan y Nicano y toda la familia, ¿verdad?, fueron 5 hermanos, pero empieza y es como vienen en poder los idumeos, la gente, ¿verdad?, de donde vienen los Herodes, el Herodes Grande y etcétera, ¿verdad? Pero puede que tiene otro show, otro estudio, ¿verdad? Pero como quiera, esta es la segunda ocasión que viene a no destruirse por completo, porque este segundo templo del cual estamos hablando fue construido nuevamente en el año del 515 al 512 antes de Cristo. Y esta es la era de Esdras, es la era de Nehemías, de Ageo, Zacarías, todos esos, ¿verdad?, que vienen ya en ese tiempo para animar al pueblo. Por lo que el segundo templo fue edificado. Pero si ustedes recuerdan, cuando el segundo templo fue edificado, la primera generación lloró. ¿Recuerdan ese texto? Lloró porque el segundo templo no tenía la misma gloria que el primero. ¿Recuerdan? La primera generación vio el templo y dice que lloró porque no tenía la primera gloria que el segundo templo no tenía la gloria que tenía el primer templo. Por lo que eso todo lo vemos
en el libro de Esdras y Nehemías. Y luego recuerdan esto de Epifanio, Antíoco Epifanes el 4, que vino a causar problemas. Y luego miramos nosotros que el edificio así quedó. Los judíos no hicieron mucha reparación. Recuerden que estamos hablando de 400 años entre el testamento del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde el libro de Amós dice, en donde no hubo nada de profecía. Se llaman los años silencios, pero todo esto está pasando. Y así se quedó el edificio. Hasta que en el año 63 antes de Cristo vino Pompeyo, el romano, y ya es cuando empieza ya a extenderse la nación romana, y regresa a lo que dice Daniel capítulo 2 de la gran estatua, ¿verdad? Y entonces ya vienen a formarse los Herodes, los Idumeos y todo esto, ya en el año 20 y 19, miramos nosotros que Herodes, este es Herodes el Grande, que vino a reinar del año 37 a 4 antes de Cristo, es antes de Cristo todo esto, ¿verdad? Porque recuerdan que Jesucristo nació en esta fecha. En Mateo capítulo 2 nos enseña que Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños, solo que es esta fecha. Pero el año del 2019 es cuando Herodes vino ya a reparar el templo. Y vino ya a hacer varias cosas concerniente al templo que ahora se encontraba. Por eso en ocasiones usted va a leer el templo de Herodes. Ya no dicen el templo de Jerusalén, el templo de Dios, el templo de Herodes. Y se está refiriendo a esto. E incluso en una ocasión cuando Jesucristo estaba hablando de esto, digo, destruirás este templo y en 3 días lo edificaré. Noten el lenguaje que Jesucristo está usando ahí. Pero los judíos lo vieron de la otra manera. Dijeron, ¿cómo fue posible si Herodes todavía se tardó muchos años para edificar este templo? ¿Recuerdan? Se llevó muchos años, pero Jesucristo estaba haciendo referencia a sí mismo, que iba a morir al 3er día y iba a resucitar. Lenguaje simbólico, lenguaje figurativo. Entonces todo esto viene a ocurrir. Eso es fondo histórico de lo que estamos viendo, en referencia a lo que dice 1 Reyes capítulo 9 versículos 7 y 8 y otros versículos que hablan sobre la destrucción del templo de Jerusalén, en donde se iba a terminar la dispensación judaica. Mucha información, ¿verdad? Pero es necesario para entender concerniente a lo que vamos a estar estudiando, para que miremos, ¿verdad?, que ya todo esto se había pronosticado, ya se había profetizado desde el Antiguo Testamento que iba a venir la destrucción de este templo y que no iba a permanecer. Dios ya estaba enfadado con los judíos. Dios ya les había dado muchas oportunidades a los judíos. Y por último, de fondo histórico, ¿verdad?, quiero yo mencionar únicamente, noten en cómo Jesucristo termina, porque los capítulos 21 al 23, ¿en dónde encontramos a Jesucristo? Versículo 1 del capítulo 21 dice que Jesucristo se encontraba en Jerusalén, enseñando y discutiendo, ¿con quién? Con varias personas, ¿verdad? Era una enseñanza, una discusión, tipo de debate, ¿verdad? ¿Con quién? Con los fariseos, los saduceos, tercero, los helenistas, y yo digo que también entre estos grupos se encontraban los esenios y los
celotes. Los esenios y los celotes eran unas sectas mucho más celosas concerniente a la ley mosaica. Y esto, incluso fueron los esenios y los celotes, ¿verdad? Y celotes. ¿Quién era un celote? Pedro el celote, ¿verdad? Estos dos grupos, alguien ha dicho que después estos se le llamaron los sicarios. ¿Recuerdan que Lucas menciona a los sicarios en que es Hechos capítulo 4? Dice que hubo uno que se levantó Judas y quiso hacer una rebeldía. Se está refiriendo a esto. Porque estos, ¿qué es la palabra sicario? Los sicarios son asesinos profesionales. ¿Nunca han visto la lista sicario? Al principio tiene una descripción de quién es un sicario y viene a la definición, habla de estas personas desde el tiempo de Jesucristo. Fueron vinieron a asesonar, mataban a gente, asesinaron, ¿verdad?, a gente, porque estas personas estaban terribles. Estos fueron los que causaron que Tito el general viniese a destruir el templo de Jerusalén. Pero en los capítulos 21 al 23, Jesucristo está enseñando y discutiendo con esta gente. Y no eran discusiones fáciles, sino que eran tremendas. Y noten en cómo termina Jesucristo su diálogo con ellos. En Mateo capítulo 23 y versículo 37 en adelante, note lo que dice. Y esto también lo pueden leer en los pasajes paralelos, ¿verdad? Pero estamos usando ahorita el Evangelio según Juan. En Mateo capítulo 23, versículo 37, note cómo Jesucristo termina su enseñanza y discusión con esta gente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y noten en cómo se escribe este lenguaje, como que le está gritando, ¿verdad? Exclamación. Esa exclamación. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como que Jesucristo aquí ya se está despidiendo de los judíos. Como que Jesucristo aquí ya le está diciendo a los judíos, ya basta. Dios ya va a terminar su relación con ustedes. Dios ya no quiere saber nada de ustedes. A ustedes se les ha enseñado todo, se les ha enviado profetas y en vez de aceptarlo, los han matado. Se les han mandado enseñanza, en vez de aceptarla, la han rechazado. Como que ya se está despidiendo Jesucristo. Y luego empieza capítulo 24. Ya entonces Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, es Jesucristo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya está pronunciando la venida del general Tito, la destrucción de Jerusalén. Y me detengo aquí un rato porque en la enseñanza de Mateo, capítulo 24, versículo 3, miramos nosotros que se encuentran varias preguntas. Y muchos han dicho, ¿verdad?, que hay una falsa narración, tanto en el libro de Marcos y Lucas, porque son pasajes paralelos. Marcos capítulo 13 es el pasaje paralelo. Lucas capítulo 21 es otro pasaje paralelo a esto.
Pero ahorita vamos a estudiar y a ver un poco más de esto. Solo que antes de salir del fondo histórico y entrar ahora ya al texto, preguntas o comentarios, ¿no? Ahora solamente es introducción, es mucha información. Y es bueno que la tengan en su mente para que la puedan usar. ¿No preguntas, no comentarios? Hermano, No, aquí en el versículo 37 al final dice Jesús, ¿cuántas veces quisiste expulsar a tus hijos como a las gallinas junto sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, ¿verdad? Y dice, no quisiste, ¿verdad? Y Jesucristo nos da protección, ¿verdad? Ahí nota, dice, y no quisiste, ¿verdad? Te estaba dando bastante cubrimiento como la gallina que cubre sus pollos. Todos sabemos cómo cubre la gallina, ¿verdad? Bien enojada, Sí. y así nada, es una garantía que Jesucristo nos da a todos, ¿verdad? La garantía y no quisiste. Sí. Un lenguaje simbólico, figurativo. Y miramos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el pueblo se rebeló contra Jehová Dios en el desierto, Dios no los dejó, continuó. Aún en su rebeldía y aún en su manera de comportarse, Jehová Dios les dio agua, les dio comida, les dio todo. Y dice que aún su ropa no se vino a envejecer durante los 40 años que en el desierto. Entonces, Dios los cuidó completamente. Y aún así, ¿verdad?, cumplió con su promesa de la tierra prometida. Pasaron el río Jordán, a Jericó, y ellos entraron a la tierra prometida. Y lo primero que hicieron, según Jueces capítulo 2, se fueron a los dioses falsos. Se fueron a adorar a Baal y a Astoreth, a esos dioses paganos de ese lugar. ¿Y qué pasó? Hubo cautividad. Y Dios vuelve nuevamente a sacarlos. Y esto es todo el libro de Jueces. Dios los viene a liberar, ellos vienen a gozar prosperidad un rato y luego de nuevo a la esclavitud. Y aquí pasó todos los años, hasta que llegó el reino dividido y etc. Solo que esta figura, ¿verdad? ¿Cuántas veces no viene usted a juntarlo? Dios nunca lo dejó. E incluso un profeta de él, ¿verdad?, le dijo que se casara con una ramera, para demostrarles la manera en cómo Dios era con ellos. La esposa de este profeta se le iba y le decía a Dios, ve y búscala, ve y búscala. Y venía, ¿verdad?, y atrás se le iba y ve y búscala, ve y búscala. Y Dios enseñándolos que así, ¿verdad?, cuando ellos cometían adulterio espiritual, Dios los iba y los buscaba, que regresaran a ellos. Solo que todo es un lenguaje figurativo. Y aún cuando ya llegan a la restauración, al tiempo de la restauración, en los años 400, ¿qué es lo que dice el libro de Malaquías? Malaquías los viene a amonestar nuevamente, porque les dice que ya ellos volvieron a su mismo estado. Dice, tratan ustedes así a su gobernador. Y Malaquías, ¿verdad?, les viene a enseñar duramente. Les habla, que les dice que no lo adoran, que le han robado, etcétera. Le dice muchas cosas por medio del profeta Malaquías. Ya estaban volviendo a su mismo estado. Ya entonces miramos los 400 años de silencio, ¿verdad?, y miramos que ya en el Nuevo Testamento entra lo mismo. Estos judíos no entendieron, no comprendieron. Y otra vez, fue Juan el Bautista, ¿qué hicieron con él? Lo mismo, con todos los profetas, y a Jesucristo lo crucificaron. Solo que todo esto, ¿verdad?, se refiere a Mateo capítulo 23, versículo 37, lenguaje figurativo, pero que podemos usar esas ilustraciones para poder ver, ¿verdad?, en la manera como Dios trató a los judíos. Yo creo que el mayor problema de los judíos fueron que nunca creyeron, siempre fueron incrédulos. Y eso fue, digo yo, lo que más les estorbó para que realmente aceptaran. Sí. Pero nunca aceptaron porque fueron incrédulos siempre, hasta la fecha. Así es. Y podemos aquí comparar la iglesia, ¿verdad? La iglesia, ¿en qué situación, en qué estado está la iglesia? ¿Verdad? Porque todo es espiritual, que tiene referencia, ¿verdad? Recuerden que dice Hebreos que todo es sombra de lo que debe de venir y da referencia a la iglesia.
La iglesia en ocasiones nos comportamos de tal manera. Y luego estamos ahí llorando, ¿verdad? ¿Por qué me ha abandonado Dios? ¿Por qué me ha dejado Dios? Oye, pues si Dios no te dejó a ti, tú lo dejaste a él hace mucho tiempo atrás. Y ahora estás aprendiendo que esto fue lo que pasó. ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué? Cuando Josué, ¿verdad?, quiso conquistar una ciudad pequeña. Le dice, no te hinques al frente de mí, levántate. Hay pecado en el campamento. Dijo, anda, arregla ese pecado y entonces hablaremos. Sí, Josué capítulo 7. Y es lo que pasa. Que uno, ¿verdad?, se enciega en esas situaciones y comenzamos a culpar a Dios cuando no es culpa de Dios, es culpa de uno mismo. Oye, haz lo que te dice y todo te va a salir bien. Es la promesa de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero fue lo que pasó. Dice allá en Proverbios 19, ¿verdad? Ahí la insensatez, la insensatez, lo que yo le dije, la insensatez del hombre, yo en su camino luego ante Jehová se quita su corazón. Pero ya acá en 2 Crónicas, hermanos, 7, desde el 11, ¿verdad? Ahí cuando hace el pacto de Dios con Salomón, cuando termina Salomón, ¿verdad?, la casa de Jehová, dice, y apareció en el 7:12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tus oraciones y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí, hermano, ¿verdad? Pues hasta el 22, ¿verdad? Ahí nos enseña, ¿verdad? Dice, mas si vosotros volviereis del 19, dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y les adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado, la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasar y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó a la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los han adorado y sirvieron, por eso ha traído todo este mal. Es un pasaje paralelo a Primera Reyes, ya. Y hay otros, muchos más. Ya ha estado, hermano, con su creación, ¿verdad? Como ya dice a Isaías 59, ¿verdad? Sí, porque pecaron, ellos fueron los que dejaron a Dios, ya. Dice que no se ha cortado el brazo de Jehová, ni su vida para no ir. Ya. Pero vuestras han hecho que Dios aparte de ellos. Ya. Pero rápidamente, hermano, antes de que se me termine el tiempo. En Mateo capítulo 24, el versículo 3, note lo que, como que aquí hubo dos conversaciones. Dice, versículo 1, cuando Jesús salió del templo, estamos hablando que todavía está en Jerusalén. Y en el versículo 3 ya se encontraron en los montes de los olivos. Y hay como 7 octavos de camino hacia el monte de los olivos. Porque Hechos capítulo 1, versículo 12 dice que era un camino de sábado. Y los judíos vinieron a hacer sus propias tradiciones, ¿verdad?, para poder salir en el día de sábado. Recuerda que no pueden salir, pero ellos decían, pueden caminar 7 octavos del día, ir y venir, ¿verdad?, para que ellos pudieran hacer sus cosas que tenían que hacer, porque no podían salir, punto. Solo que era un camino, ¿verdad?, de sábado, y es como 7 octavos. Pero noten, dos conversaciones, uno en el templo, y en el templo Jesús le responde, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces Jesucristo está hablando del templo, la destrucción del templo. En el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ya es otra ocasión, ya se encuentran 7 octavos de milla fuera de Jerusalén, mirando hacia abajo y mirando el templo. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo primero que Jesucristo acaba de decir. ¿Cuándo va a ser la destrucción de este templo? Y
La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora, ¿qué venida? Porque Jesús dice allá, ¿verdad? Que veis que todo esto de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el Antiguo Testamento, la venida de Jesucristo siempre se asociaba cuando Dios decía, yo voy a venir. Esa es la venida del Señor, la venida de Jehová. Era una destrucción. Solo que los judíos tienen esta mentalidad. ¿Qué señal habrá cuando esto venga a ocurrir? Y luego la tercera pregunta que hacen los judíos aquí, ¿verdad? En el versículo 3 dice, de tu venida y del fin del siglo. Ahora, no dice del fin del mundo, el fin del siglo. Y luego dice en el versículo que es 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. Generación y siglo se refieren a lo mismo. No está refiriendo al fin del mundo, sino que está refiriendo, ¿verdad?, a un periodo de tiempo. Y hay una gran discusión, ¿verdad? ¿Qué tantos años componen un siglo? ¿Qué tantos años componen una generación? Y cuando entremos a esto, ¿verdad?, vamos a estudiar conscientemente esto. Pero yo digo todo esto para que miren que en realidad son dos preguntas. Pero aquí en Mateo se hace ver como que son tres preguntas, pero en realidad son dos preguntas. Porque cuando vamos a Marcos capítulo 13 y versículo 3, noten que ahí sí se encuentran estas dos preguntas bien patentes. Marcos capítulo 13 y versículo 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos capítulo 13 y versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Dos preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que acaba de decir en el versículo 2, que es una sola pregunta, y luego la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplirse? En otras palabras, todo esto es solamente a un solo evento, que es la destrucción de Jerusalén o del templo. Marcos ya lo viene a poner en su perspectiva correcta. Note lo que dice Lucas capítulo 21, y me parece que es el versículo 5. Lucas capítulo 21, otro pasaje paralelo a esto, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 21 y versículo 5 dice, y uno que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosura, el versículo 7, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué es esto? Lo que Jesús acaba de hablar en el versículo 6. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué cosas? Lo mismo que se está considerando, es la destrucción del templo. No es el fin del mundo, no es el rapto, no es la gran tribulación, no es nada de eso de lo que los premilenialistas, los postmilenialistas, los despensionalistas y todos estos listas nos vienen a enseñar, sino que simplemente la destrucción del templo, de lo cual 1 Reyes capítulo 9 versículos 7 y 8 nos está comunicando, y pasajes como Crónicas y otros pasajes paralelos a lo que dice 1 Reyes. Es bien simple de entender, bien simple de enseñarles a estas personas simplemente con la palabra de Dios. Solo que esto es lo que tenía para ustedes en esta ocasión. Un fondo histórico, la introducción, y tratar de mirar estas preguntas en su perspectiva correcta, para que así ya cuando entremos lo podamos estudiar bajo esa perspectiva, hacer un exégesis bajo ese contexto, ese contenido, que es la destrucción de Jerusalén. Entonces, las cosas que van a suceder, las cosas que va a hablar, entonces las tenemos que estudiar
conforme a la palabra de Dios para que tenga sentido, no concerniente a una teoría que tuvo E.G. Ellen White, que Jesucristo iba a venir, ¿verdad? En 1900, que dijo 41, primero dijo 12 y luego 41. Nadie lo vio. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Y estas doctrinas son originarias de los adventistas, de los abatistas, y ya está envuelto un poquito el calvinismo dentro de todo esto. Hermano Víctor. Sí. Mateo 24, 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo eso no nos lo explica Josefo, el historiador. Cuando hay una devastación, se dice que murió 1.1 millón de judíos en ese tiempo. Recuerden que era tiempo de fiesta y había mucha gente, muchos judíos ahí. Era tiempo de fiesta cuando esto ocurre, cuando llegue. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y cuando hay una quemazón así, hermano, y está la luna o el sol en su plena plenitud, ¿verdad? Y que hay humo y que hay fuego, ¿cómo se van a ver estas cosas? ¿Cómo se van a ver? Anaranjadas. Cambian color con todo el humo y con todo fuego, hermano. Es el mismo simbolismo que se usa allá en Ezequiel capítulo 37 y 38, cuando se habla de la guerra con Gog y Magog. Lo mismo. El mismo lenguaje. Y es lo mismo que habla Apocalipsis capítulo 16, cuando Dios dice, como en un tipo que se está burlando, Dios dice: Dios, tráigame a todos sus enemigos. Nunca he visto dos luchadores que están peleando correr, ¿verdad? Y tienen la madre de él. Así está Dios diciéndole a los enemigos: vengan, y ustedes serán desparramados sobre toda la faz de la tierra, y las aves del campo vendrán a comer su cuerpo. Lenguaje figurativo. En estas palabras, que va a haber muchos muertos, mucha matazón. Y si acaso usted tiene apetito para esto, le sugiero que lea la historia de Josefo. Se llama Las Guerras de los Judíos. Son 4 tomos. Yo los he leído, algo fascinante, ¿verdad? En donde Josefo habla específicamente de todo esto. Porque la Guerra de los Judíos empezó en el año 66 y duró hasta el 70. 66 hasta el 70. Y miramos nosotros todas estas guerras que fue causa de los isenios y de los celotes. Ellos fueron los causantes de todo esto. Pero lean, y ahí Josefo da una descripción bonita de todo lo que en la Biblia se habla en forma de lenguaje simbólico. Ya nomás por último, allá en primera, Sí, no, porque luego... Según de Pedro 3:10, también nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo y serán deshechos, como si pudiera estar, y la tierra y sus obras tenías ahí que van a ser quemadas, pura ruina. Y cuando uno lee el libro de Isaías, ¿qué nos debe decir? Cuando uno lee el libro de Isaías, hermano, noten cuando Dios está pronunciando, Jehová Dios está pronunciando la destrucción de todas estas naciones que vinieron a causar problemas al pueblo de Israel. Dice: cuando venga el día del Señor, cuando venga el día del Señor. Se está refiriendo a una venida de Jehová, a una venida de Dios, pero va a ser por medio de otros ejércitos, para que entendamos, ¿verdad?, esta frase. Bueno, ya el hermano vino sentó enfrente de mí, quiere decir que shut up, date por mi parte, pero ¿qué es lo que va a hacer? En esta tarde, ¿verdad?, si acaso hay alguien que esté sujeto a la invitación que siempre ponemos ante todos nosotros al finalizar un estudio, para que así le podamos dar oportunidad a cualquier persona, ya sea visitante o miembro, ¿verdad?, que tenga alguna necesidad espiritual,
usted puede hacernos saber. Con esto no le estamos diciendo que nosotros somos mejores que ustedes, simplemente le estamos extendiendo la ayuda de orar por usted a Jehová Dios, para que así Dios le pueda ayudar y para que así Dios le pueda continuar proveyendo las oportunidades que usted necesita para que pueda mejorar en su vida, porque la Biblia dice que debemos de orar unos por los otros. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando hay enfermos, cuando hay necesidad, que es correcto, ¿verdad?, que los ancianos oren por nosotros. Solo que esto es lo que estamos extendiendo, una invitación. 2 de nuestros ancianos estarán al frente para escucharles si acaso usted tiene necesidad espiritual y así para orar por usted. Si usted quiere entregarse a Cristo Jesús, quiere dedicar su vida a Cristo Jesús, esa es otra cosa. Estamos listos para ayudarle. Si aún todavía no entiende todo el proceso, qué es lo que tiene que hacer, nosotros estamos listos para sentarnos a su lado y enseñarle bíblicamente las cosas que necesitan que hacer para que así puedan entrar en Cristo Jesús. Cualquier que sea su necesidad, puestos de pie, esperamos.